El 1 de abril de 1948 en Cuba sucedía algo muy importante y era que se estrenaba la radionovela de Félix Becaiñet, que duró 300 capítulos y que sin saberlo se convertiría en un fenómeno al ser exportada a muchos países y adaptada en muchos formatos, no solo la radionovela, sino también en cine, televisión y hasta en historietas. Félix Becaiñet desconocía el exitazo que se iba a convertir esta historia, El derecho de nacer, que hasta el día de hoy es uno de los clásicos de telenovelas más importantes del melodrama acá en Latinoamérica. Yo pensaba que la adaptación venezolana en formato telenovela era, si no la primera, por lo menos una de las primeras en adaptarse acá en América Latina, pero no. Es la sexta versión, ya anteriormente se habían hecho 5 adaptaciones de esta radionovela a formato telenovela. En El derecho de nacer nos mostraba una crítica social en contra de la discriminación racial y en contra del aborto, a través de la historia de la familia del Junco, contada por el único nieto de la familia, el doctor Alberto Limonta. La familia del Junco es una de las más ricas del siglo XX en Cuba y tienen una hija llamada María Elena, quien sale embarazada sin casarse, y el padre, don Rafael del Junco, para ocultar la deshonra de su hija, decide que ésta se vaya a ocultar a una hacienda muy lejana de la capital, donde al nacer este niño, él ordena que lo maten. El capataz obedece la orden de don Rafael, toma al niño y se lo lleva al campo para asesinarlo con un machete, pero allí interviene mamá Dolores, quien era la nana de María Elena, y quien ahora defiende a este niño, lo toma y huye de la ciudad para salvar su vida, y le mienten a don Rafael diciéndole que el niño realmente murió. María Elena vivirá años de tormento por ver perdido a su hijo, pero llega un momento en el que se vuelve a enamorar, es feliz y se va a casar, pero el día antes de la boda el hombre muere y ella otra vez es desdichada. Así que toma la decisión de internarse en un convento para ser religiosa, para ser monja. Luego se va a dar cuenta que este no es su camino y allí se reencontrará con mamá Dolores, quien le dice que su hijo está con ella, se lo presentan y acá se vuelven a reencontrar después de años de estar separados, y que además al aparecer el hijo Alberto Limonta, él le salva la vida a don Rafael en un momento donde le da un ataque cardíaco, una embolia. Este hombre le salva la vida a su abuelo, que años atrás había ordenado su muerte. Esta historia tiene muchísimas adaptaciones en distintos formatos, así que voy a empezar no por orden cronológico exactamente, sino por formato. Voy a empezar con las radionovelas, con las historietas, con las telenovelas y con las películas, sin un orden cronológico en específico, sino con todas las versiones que se hicieron en los distintos formatos. La primera, como les mencioné, se estrenó el 1 de abril de 1948 y fue a través de la radio CMQ en Cuba. Contó con 314 episodios de 20 minutos cada uno y los protagonistas fueron María Valero, quien después fue reemplazada en el capítulo 200 por Minin Bujones tras esta fallecer en un accidente. El papel del doctor Alberto Limonta estuvo a cargo del actor Carlos Badías y el personaje de mamá Dolores interpretado por Lupe Suárez. Entre 1949 y 1950 se hizo una adaptación en Venezuela por Radio Continente, protagonizada por Luis Salazar, Olga Castillo y América Barrios. En 1950 se emitió una versión mexicana en la XEW, protagonizada por Dolores del Río, Alicia Montoya, Manolo Fábregas y Eduardo Arosamena. En el 2010 en Venezuela se hizo una versión con tan solo 25 capítulos, emitida por Radio Continente, y fue protagonizada por Luciano Alessandro como Albertico Limonta, Sabrina Seara como Isabel Cristina y Ana Castel como Mamá Dolores. Las historietas basadas en esta historia llegaron en los años 60. Acá en esta década se comienza a ilustrar esta historia tanto en México como en Cuba, y ahora también se podía disfrutar de esta trágica historia a través de las imágenes. Ahora se le podía poner rostros a los entrañables personajes de esta historia. Las versiones en telenovelas llegan a partir de la década del 50, empezando en 1952, conservando el mismo nombre, El derecho de nacer, y fue hecha en Cuba, protagonizada por Salvador Levi, Violeta Jiménez y Carlos Badía. En Puerto Rico, en 1959, se vuelve a hacer, llamada El derecho de nacer, y estuvo protagonizada por Elena Montalbán y Braulio Castillo. En 1960, El derecho de nacer se hace en Ecuador y fue una de las primeras telenovelas que se produjeron en este país. Perú hace su adaptación en 1962, conservando el mismo nombre, El derecho de nacer. Brasil en 1964 hace su versión llamada igual, El derecho de nacer, producida por Rede Tupi y protagonizada por Hamilton Fernández y Natalia Timber. Venezuela hace su primera adaptación en 1965, producida por RCTV con el mismo nombre, El derecho de nacer, y protagonizada por Raúl Amundaray y Conchita Obash. De las telenovelas más largas de Venezuela, durando alrededor de 2 años y contando con un total de 600 capítulos.
La primera versión de esta historia llega a México en 1966, estuvo producida por Ernesto Alonso para Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y protagonizada por María Rivas y Enrique Rambal, y contó con un total de 100 capítulos de 30 minutos cada uno. Brasil, a través de Rede Tupi, vuelve a adaptar esta historia en 1978, conservando el mismo nombre, y en este caso protagonizada por Eva Willman y Carlos Alberto Streiser. La segunda versión para el público mexicano llega otra vez producida por Ernesto Alonso, adaptada en esta ocasión por Fernanda Villeli en 1981 y protagonizada por Verónica Castro y Salvador Pineda, desarrollando su historia a lo largo de 190 capítulos de 20 minutos cada uno. Esta sería la versión más recordada de todos porque la protagonista es Verónica Castro y no hay una historia donde intervenga esta mujer que no sea recordada. En Venezuela se vuelve a adaptar esta historia en 1982 por el canal RCTV, pero ahora le cambian el nombre y se llama De su misma sangre. Fue protagonizada por Tatiana Capote y Carlos Olivier, y en esta versión se invirtieron los roles. Alberto Limonta ya no existía, sino que en esta ocasión era una mujer. Brasil rehace nuevamente esta historia, ahora a través del canal SBT en el año 2001, y estuvo protagonizada por Guillermina Guingle y Jorge Puntual. En el mismo año, en el 2001, se hace la tercera adaptación mexicana conservando el título El Derecho de Nacer, adaptada nuevamente por Fernanda Villeli y producida en este caso por Carlos Sotomayor para Televisa, protagonizada por Kate del Castillo y Saúl Lizazo, narrando toda su historia a través de 80 capítulos. En el cine fue otro medio en el que se explotó esta historia y México hizo su versión en el año 1952, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza y protagonizada por Jorge Mistral y Gloria Marín. México vuelve a hacer otra adaptación cinematográfica, en este caso en el año 1966, dirigida por Tito Davidson y protagonizada por Aura Bautista y Julio Alemán. Como vieron, esta historia tiene muchas adaptaciones, es sumamente extensa la cantidad de historias que se han adaptado a raíz de esta historia nacida en el año 48 en Cuba, pero la más destacable o la más recordada, porque en realidad creo que nadie ha visto todas las adaptaciones, la más recordada es la de Verónica Castro y después la de Kate del Castillo porque es la más reciente que se hizo en el 2001. Para este video le agradezco a José Vicente Díaz, que otra vez consulté en él porque cuando tengo que hablar de una telenovela venezolana muy antigua recurro a él, es mi fuente porque sabe muchísimo de telenovelas venezolanas y yo, aunque soy venezolano, no conozco tanto de las historias en Venezuela, conozco más de México. Así que José, muchas gracias por siempre estar allí para responderme mis dudas en cuanto a novelas. En las versiones que se hicieron en Venezuela, el protagónico recae sobre el hijo, sobre Alberto, y no sobre la madre, no sobre María Elena. Por lo menos en la versión del 65 el protagonista era Raúl Amundaray como Albertico Limonta, y luego la del 82, donde cambiaron el género y ya era una mujer, acá la protagonista era Albertica, interpretada por Tatiana Capote. Algo que no pasa en la versión mexicana, porque en la versión mexicana el hijo es un personaje secundario, importante pero secundario, y la protagonista es Verónica Castro o Kate del Castillo en sus respectivas versiones, pero no el hijo. Y si fuese el hijo, imposible que, por lo menos en la versión de Verónica Castro, alguien brillara más que ella. Creo que esta mujer no hay nadie que brille más que ella en una misma historia, y se notó en la serie que hicieron reciente de La Casa de las Flores que cuando sale Verónica Castro la serie se desploma, porque esta mujer es de esas que tienen una magia que en cada proyecto donde están brillan por sí solas, porque tienen una magia increíble que conectan fácilmente con el público y la terminamos amando. Algo curioso con el autor de esta historia, con Félix B. Cañet, es que él escribió esta historia en el 48, en el 50 comenzaron a explotarla en otros países, pero también en el 50 comienza la Revolución Cubana, que finaliza en el 59. Durante la Revolución hubo un momento en que él quedó incomunicado con todo el mundo, la isla en general quedó incomunicada con todo el mundo, y muchos empresarios en distintos países se aprovecharon de esto para explotar la historia y no pagar las regalías correspondientes al autor. Por lo menos estuve leyendo que RCN en Colombia retransmitió la adaptación en radio sin pagar derechos. En México se siguieron explotando a pesar de haberse vencido el contrato y nunca se pagó este dinero al autor, sino que se aprovecharon de que el hombre estaba incomunicado para seguir generando dinero con su historia. Sin embargo, después de la revolución, este hombre pudo, a través de un abogado y un representante jurídico, recuperar sus derechos y su dinero porque estaban generando plata con su historia y no le estaban pagando. Sin más me despido y solo espero leer sus comentarios acá, y por supuesto les recuerdo que se suscriban acá y me sigan en Instagram. Chao.